El ajedrez es un juego de estrategia, un juego donde cada movimiento puede ser trascendental e irreversible. Puede marcar un antes y un después. Por ello, es fundamental colocar cada pieza en el lugar correcto. Es así como se mueven las decisiones de los grandes líderes del planeta. El escenario geopolítico es un tablero donde hombres fuertes buscan crear prosperidad para sus naciones, donde las potencias buscan crear alianzas y zonas de influencia. La lucha eterna entre capitalismo y socialismo adquiere otro sentido en este siglo XXI. Una lucha de poder que se traduce en una terna por imponer un nuevo orden mundial. Una nueva faceta de la Guerra Fría 2.0. Esto es El Tablero, la nueva Guerra Fría. Año 2011. Llegaba un buen día después de la escuela, me sentaba en mi monitor y me metía a ver qué ocurría en mi mundo virtual. Este mundo virtual que tenía por nombre, o al que llamábamos Facebook. Facebook, que en el año 2011 superó normalmente en número a MySpace, la anterior red social que todavía existe, aunque bueno, lo cierto es que Facebook reconvirtió por completo el concepto que tenemos de red social. Algunos recordarán Hi-Fi, Metroflog, la propia MySpace, que en su momento fue el boom por ahí de 2006 en Estados Unidos y que poco a poco venía acelerando su número de usuarios en América Latina. Llegó Facebook y vino a reconfigurar por completo una plataforma que nació como una red social local para estudiantes de Harvard y que posteriormente se expandió, y quienes vieron la película pues pueden saber un poco de cómo fue desarrollándose esta parte. Sin embargo, al igual que Facebook, hoy 10 años después, no podemos seguir viendo ni a Facebook ni a Mark Zuckerberg de la misma manera. Aquel joven talentoso, brillante, que prometía un mundo hiperconectado, un mundo donde podríamos conectarnos con personas de distintos lugares del planeta, un mundo donde a través de Facebook podríamos hacer cosas inimaginables como reencontrarnos con nuestro padre biológico, como poder hacer negocios con personas desde Latinoamérica hasta Indonesia, algo como poder generar un flujo de donaciones a causas en África o en algún país subdesarrollado. Facebook nació como esta plataforma de intercambio de mensajes, de cultura, de gustos, de fotografías. Claro, pasarían unos años para que llegara Instagram y la integrara a su imperio. Lo mismo que WhatsApp en mensajería instantánea. Pero una vez que se llevó a cabo el intercambio de información, una vez que los medios de comunicación se involucraron de lleno en esta plataforma, que Facebook otorgó o encontró un negocio en la publicidad y que a la par encontró un negocio en la filtración de datos personales, esto se convirtió en una cosa totalmente distinta. Hoy Facebook vive una crisis sumamente complicada, justo cuando pensábamos que no podría ir más allá después de 2018, cuando Mark Zuckerberg comparece ante el Congreso estadounidense, luego el escándalo de la famosa empresa de informática Cambridge Analytica, la cual se especializaba en recolección de datos para encuestas con fines políticos electorales. Una vez que Facebook pactó esta alianza y de la que el propio Mark Zuckerberg reconoció que no habían hecho los esfuerzos suficientes para que la información personal fluyera a manos de personas con intereses bastante oscuros en cuestión política, y que fueran pieza fundamental para que en 2016 Donald Trump ganara presidencia y para que en 2020 Joe Biden
asumiera el cargo del Ejecutivo Federal en Estados Unidos. Pero no es solo Estados Unidos. Digo, más de un crédulo aún sigue culpando al gobierno de Vladimir Putin de la Federación de Rusia en intervención en las elecciones de esos periodos. Ocurrió en Brasil, ocurrió en Argentina, ocurrió en México, ocurrió en países como Trinidad y Tobago y Etiopía, que también es una de las acusaciones principales que se le hace a Facebook. Mientras en Estados Unidos o en el mundo occidental hace un esfuerzo a veces exagerado, al menos así lo consideran muchos usuarios, de esta cuestión de evitar incitar al odio, al grado de censurar al propio presidente de los Estados Unidos. En Etiopía, en Bangladesh, en Myanmar, en países subdesarrollados donde evidentemente el interés por las vidas humanas tiene un grado menor y donde evidentemente no hay anunciantes que puedan formar un contrapeso o que puedan influir en las decisiones de Facebook. Y entendiendo también que el soporte técnico de Facebook no alcanza para tanto, pues ocurre que ahí ha habido toda cantidad de mensajes de odio en contextos de guerra civil. Es muy diferente a los mensajes de odio que puedan ocurrir entre grupos subversivos, entre grupos de protesta, entre grupos que aseguran ser discriminados, entre grupos marginados, sensibles dentro de la sociedad occidental. Estas guerras fueron propiciadas de alguna manera indirectamente por las interacciones de Facebook. Y no solo en los mensajes, en los grupos que a la fecha, si usted hace una búsqueda en su perfil, pues simplemente puede poner el nombre de niños, niñas, e indirectamente lo va a dirigir a un grupo de pedofilia. Esa y muchas otras son las acusaciones que hoy se le hacen a Facebook. Los famosos Facebook Papers de la ex empleada Frances Haugen ponen en evidencia todas estas cuestiones que se le venían acusando a Facebook desde hace varios años. Ahora, Mark Zuckerberg, el hombre que juramos como la persona que había cambiado por completo la manera de comunicarnos, pues como buen político dirían algunos, trata de ofertar esta nueva aplicación llamada Meta como una especie de pantalla de humo o distracción ante la crisis que está viviendo. Lo cual es de muy mal gusto porque si nos remontamos a hace una década, mucho se comentaba entre especialistas de la comunicación, sociólogos, entre muchos otros, decían que el Internet y particularmente las redes sociales, incluyendo Facebook, venían a democratizar la opinión pública. Venían a darnos una nueva herramienta, venían a darnos la posibilidad de expresar en un foro abierto nuestra opinión respecto a un tema y compartirla con otras personas, lo cual me parece una de las cualidades más vistosas de Facebook. Y asimismo también venían a darnos el poder de evidenciar los errores en nuestros gobiernos, en nuestros sistemas, en nuestras sociedades, poder compartir el video de una persona marginada en situación de calle, poder compartir el video de una protesta reprimida por policías, era una manera de evidenciar y de lograr hacernos enterar de lo que sucedía a nuestro alrededor. No obstante, una sobresaturación de usuarios, una sobresaturación de información vino a vulnerar el objetivo o la ventaja que representaba esta herramienta. Y llama la atención que todo esto ocurra después de ese famoso apagón que vivió Facebook, luego esta revelación de Frances Haugen, ex empleada ejecutiva de Facebook. Y ahora, pues, tratan de distraernos con esta aplicación llamada Meta. Digo, qué maravilloso que podamos sumergirnos a un mundo virtual de realidad aumentada, donde eso que tanto nos gusta podamos expresarlo de manera más realista, sentirlo, vivirlo de una manera diferente en la que pues tengamos ese contacto que difícilmente hubiéramos imaginado hace un par de décadas. No obstante, no es el mejor momento, al menos desde mi perspectiva, para ponerlo en marcha.
Hoy Facebook vive una crisis muy dura. Hoy vemos como cada vez más personas están desistiendo de usar esta aplicación, o más personas dejan como auténtico piloto automático Facebook, como borran por completo su perfil por sus diferentes motivos, incursionan en otras plataformas, en otras redes sociales que poco a poco van tomando forma y cobrando relevancia. Y si somos un tanto pulcros, pues Facebook también tiene un juicio previo en el que se le exigía, para evitar el monopolio, la ley antimonopolio de Estados Unidos, le exigía renunciar a WhatsApp o renunciar a Instagram. Lo cual no es una decisión nada sencilla, porque por medio de WhatsApp es que se obtiene la mayor información para los anunciantes, para ofertarnos productos que en base a nuestros gustos, en base a lo que platicamos, pues habrían de agradarnos y por lo que habríamos de pagar. No obstante, Instagram rescata los valores esenciales de Facebook, esa manera de compartir el mundo, de compartir lo que estamos haciendo, de expresarnos ante lo que miramos en nuestros viajes, en nuestras convivencias familiares, por lo que no es una tarea nada sencilla. Y ahora, el principal producto Facebook, pues no sabemos en qué se ha convertido. Se ha convertido en un foro de discusión con mensajes radicales, se ha convertido en una plataforma donde grupos ocultan sus intereses muy particulares, que se presta a pensar en todo tipo de actividades criminales. Se ha convertido en ese espacio donde la información fluye a una hipervelocidad, donde las noticias falsas abundan, donde intereses políticos, sociales, de corte empresarial abundan y tratan de poco a poco alinearnos hacia cierto esquema de pensamiento en diferentes latitudes. Si usted ha visto el documental Nada es Privado, que les recomiendo verlo en Netflix, pues se ha percatado cómo operan estas empresas alineadas a Facebook, de manera en que detectan en qué regiones hay un mayor tráfico, estos famosos hashtags, entre otras muchas formas de detectar intereses comunes entre sujetos de la misma región, de las mismas manzanas, de la misma cuadra, de la misma colonia, y poco a poco irlos clasificando y saber quiénes van a alinearse, quiénes van a votar por ti, sea cuestión electoral o sea cuestión empresarial, en el caso de los productos. Una técnica mercadológica bastante eficiente. Y sí, quedan expuestos nuestros datos y a más de uno le ha de aterrar esa cuestión, que a fin de cuentas es necesario hacerlo. Si vemos el mensaje de privacidad en un principio, una vez que aceptamos hacer la cuenta, pues entenderemos las condiciones que esto conlleva. Y así, Facebook hoy, repito, vive una crisis fuerte, una crisis que no sabemos si lo lleven a convertirse en otra cosa o a ser reemplazado por completo en otro. Lo que sí es que debe llevarnos a la reflexión como usuarios acerca de lo que compartimos, acerca del tipo de información que leemos, el tipo de videos que miramos y todo lo que conlleva esta plataforma que, insisto, vino para reconfigurar la manera en que nos relacionamos. Pero ahora, en 2021, nos cuestionamos qué tan positivo es relacionarnos de esa forma. Soy Fidel Gastelum, esto es El Tablero. Gracias por seguir la nueva Guerra Fría. Que tengan excelente semana.